genético. Son como reglas o protocolos que van a definir cómo se va a traducir una secuencia de ADN. En realidad es los codones, ¿no? Sí, doctora, el conjunto de los codones constituye el código genético. Exactamente. ¿Cuántos codones tenemos, chicos? 64. 64. Bueno, hasta ahora hemos hablado de replicación, de cómo cuando las células principalmente se dividen, este material se tiene que replicar el ADN. Es decir, la división de una célula madre va a repartir su material genético en dos células hijas y para eso hace replicación. Y la transcripción es cuando ya hablamos de ese proceso que es la expresión de la información genética. Es decir, el ADN en que se está transformando en RNA mensajero. ¿Y dónde lleva esta información que está codificando este ácido nucleico, el RNA, a los ribosomas? Para que allá se lleve a cabo la síntesis de proteínas y estamos hablando de ese proceso de traducción. Vamos a hablar de esto entonces. Y cuando hablamos de la retrotranscripción, ¿a qué nos referimos? A que el RNA, como en el caso del COVID, que VIH, el virus de influenza son RNAs, ¿no? Virus de RNA. Entonces, para replicarse, este material genético tiene que transformarse necesariamente en ADN. Es un cDNA que se forma y después este se replica y hace el proceso de replicación que ya hemos explicado. ¿Ya? Doctora. ¿Sí? ¿Está compartiendo pantalla? Porque no aparece nada. No, me he olvidado. No estoy compartiendo. ¿Ahora sí? En estos procesos, y eso que va a dar lugar a una serie de patologías genéticas, ¿no? Esas enfermedades genéticas que se generan en el organismo, de las cuales ya hemos hablado todo el año, la fenilcetonuria, la enfermedad de von Gerk, la enfermedad de Lesch-Nyhan, ¿cómo se llama? La tirosinemia, alkaptonuria, tirosinemias de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, las hiperamonemias, etcétera, etcétera, hemoglobinopatía S, varias patologías de las cuales ya hemos hablado, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo la traducción, la traducción, chicos? La síntesis de esas proteínas. En los ribosomas. En el retículo endoplasmático, específicamente en los ribosomas. ¿Y quién es el que codifica esa información y saca del núcleo en eucariotas y lleva a los ribosomas para que se sintetice la proteína? El RNA mensajero. Entonces, el ADN, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que transcribir y después traducir. Y una vez que la proteína se produce, ¿recuerdan? Hay cambios, modificaciones en las proteínas. ¿Qué tipos de modificaciones puede haber? ¿Ah? ¿Qué tipos de modificaciones hay en las proteínas? Acetilaciones, metilaciones, fosforilación. Inclusive la ubiquitinilación, ¿recuerdan? Cuando se unía a varias ubiquitinas, el proteosoma reconocía para destruir las proteínas, ¿no? Entonces, todos esos procesos se hacen ¿dónde? En el complejo de Golgi, en el retículo endoplasmático liso y terminan en el complejo de Golgi, que se genera ahí después de modificarse esa proteína, vesículas que contienen esas proteínas modificadas y después, igual que la insulina, ¿no? Estas son exocitadas de la célula hacia la circulación y van a ser transportadas a los diferentes tejidos o dentro de la misma célula. Por ejemplo, si necesito las proteínas de transporte, los canales de sodio-potasio, en este caso las bombas, entonces esas proteínas, ¿dónde se van a dirigir? A la membrana o algunas en procesos de señalización que están haciendo ese proceso a nivel del citosol, inclusive si necesito producir proteínas intranucleares, los nucleosomas, por ejemplo, u otras enzimas, todas las enzimas de la replicación, las helicasas, las primasas,
una vez que se producen, ¿dónde van a ir a actuar? A nivel del núcleo, ¿no es cierto? Ojo, si digo varios tipos de RNAs, en este caso, este es un gen que codifica para la insulina. ¿Cuándo empieza a expresarse? Cuando yo tengo elevadas concentraciones de ¿qué en mi cuerpo? De glucosa. De glucosa. Ese estímulo está haciendo que este gen de la insulina se transforme en ¿qué cosa? En un RNA mensajero que está codificando esa información para que después lleve donde a los ribosomas. Y este RNA mensajero sirva de base, tiene los codones, esos tripletes que cada uno codifica un aminoácido para que se lleve a cabo la síntesis, es decir, se vaya acomodando en forma ordenada los aminoácidos a través del enlace peptídico. ¿Y qué estamos sintetizando? Esa proteína con una secuencia específica. ¿Y de dónde viene la definición de esa secuencia? De esta estructura que tiene RNA mensajero que está codificando. ¿Pero qué necesitamos de transporte aminoácidos del citosol a los ribosomas, chicos, para este proceso? ¿Qué necesitamos? ¿Quiénes transportan estos aminoácidos del citosol a los ribosomas? Aminoácido, ARNT, Mensajero. Los RNAs de Transporte. 22 RNAs de transferencia tenemos y cada uno de estos, de acuerdo al anticodón que tiene aquí, es decir, estos tres nucleótidos que son complementarios a este codón, va a ser de que le diga qué aminoácido va a transportar ese RNA de transferencia. El primer codón siempre es metionina, ¿no? Entonces, codifica para metionina el primer aminoácido que se va a transportar al ribosoma para la síntesis va a ser la metionina. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí en estos genes que codifican para estos RNAs de transferencia? ¿Qué van a hacer los genes, chicos, para transformarse en estas moléculas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ya pues? ¿O cero van a sacar otra vez? ¿Qué hay aquí en el ADN? ¿Para qué? ¿Qué? Los genes. Genes que están codificando ¿qué cosa? A los 22 RNAs de transferencia. Entonces, no solamente es que estos genes que codifican para proteínas específicas se van a transcribir, sino también se van a transcribir los RNAs de transferencia. Y en los ribosomas, ¿qué tenemos como material, como ácido nucleico, chicos? ARN ribosómico. Hay también en el ADN genes específicos que codifican para el RNA 5S, 58S, para el 28S, para el 18S, y otra vez, ¿qué tengo que hacer? Transcribir esos genes y en qué se están transformando en los diferentes RNAs ribosómicos, que después, asociados a varias proteínas, tanto en la unidad mayor como en la unidad menor, parte del ribosoma van a estar implicados en la síntesis ¿de qué? De las proteínas. No solo necesito el RNA mensajero, necesito, repito, los RNAs ribosómicos, los RNAs de transferencia y todo esto donde está codificado en el ADN. Entonces, cada gen específico que codifica para cada uno de estos se va a transcribir y después va a producir esos RNAs, ¿sí? Y en este caso, este mensajero va a ir a traducirse y ¿en qué se va a transformar? En una proteína. Pregunto, ¿los RNAs de transferencia, los RNAs ribosómicos se traducen? No, el que se traduce es el RNA mensajero. Está codificando para un gen específico, que en realidad ese gen específico, ¿para qué está codificando? Para la secuencia de aminoácidos de una proteína específica. ¿Está claro? Sí. Entonces, lo que hemos dicho está aquí, ¿no? Esta secuencia en dirección 5', 3', la secuencia codificadora en el ADN,
es igual a la secuencia codificadora del RNA mensajero, chicos? No. Sí, Sí, solo cambia la timina por el uracilo. es igual. Lo único que varía es en vez de timina, ¿qué cosa? El uracilo. Kilo. Todo es igualito. Donde hay timina, hay ura. Uracilo. Entonces, ¿qué está haciendo esta información que están codificando los genes cuando se transcribe? ¿A quién está transfiriendo esa información? La RNA. Mensajero. La secuencia complementaria a esta, que es en dirección 3', 5', ¿qué secuencia entonces tendrá? O sea, en vez de Timina, adenina, Timina. y eso le va a servir de base para que se copie esta secuencia, ¿no ve? De aquí está timina, adenina, timina. En el RNA, ¿qué se va a generar? Adenina, Uracilo. uracilo, Uracilo, entonces y timina. adenina. Entonces, no olviden, ¿cuál es la secuencia codificadora en el ADN? Esta cadena. ¿En qué dirección? 5', 3'. En cambio, la que sirve como molde, ¿cuál es? ¿En qué dirección está? 3'. 5'. Está transcrito, ¿y en qué se ha transformado este material genético del ADN ahora? ARN mensajero. Primero va a ser el heterogéneo inmaduro, que tiene regiones sintrónicas exónicas, ya hemos explicado. Después madura, elimina las regiones sintrónicas. ¿Y en qué se está transformando en un RNA? Maduro. Entonces pregunto, si yo quisiera saber la secuencia de un gen, ¿es mejor partir a partir del RNA mensajero de esta secuencia o a partir del ADN? El ARN mensajero. ¿Por qué? Porque este netamente está conteniendo la secuencia de nucleótidos que codifican para esa secuencia, para ese gen, para la secuencia codificadora. En cambio, el ADN no, tiene regiones sintrónicas y tiene regiones exónicas. Y esto puede descifrar y dar lugar a la secuencia de aminoácidos, chicos. ¿Sí? Sí. Haciendo eso, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué proceso? Traducción. Traducción. Y para eso que tengo que transcribir los genes que codifican para quiénes, diferentes RNAs de transferencia, y en los ribosomas los diferentes RNAs ribosómicos. Ojo, fíjense esta imagen, es bien bonita. Siempre va es unidireccional la síntesis de aminoácidos de una proteína. ¿En qué sentido va? 5'. No es 5'. Amino terminal. Aminocarboxilo. Eso. Es igual, unidireccional, siempre va a ser en ese sentido. No va a ser primero carboxilamino, sino empieza con amino y termina en ¿qué? En carbo. Entonces es colineal, es unidireccional y está acoplado a ¿qué? A esto, ¿no? Este triplete, este codón que va a incorporar ahí, que está codificando para un amino. Aminoácido. Este otro triplete para otro y así sucesivamente. Y el de transferencia tiene el antícodon. Si aquí está AAG, ¿cuál sería el codón entonces en el RNA ribosómico? ¿Cuál de estos sería el codón de este? Sí. Pero no hay TTS en el RNA. UUC. No, UUC. Perdón, sí. Entonces, este RNA de transferencia, ¿para qué está? ¿Qué aminoácido va a transportar? Fenilalanina. Fenilalanina. Este codón, ¿para qué está codificando? Para la fenil. Entonces, Fenilalanina. transcribir quiere decir descifrar la información genética que existe en el RNA mensajero y transformar en qué cosa, en la secuencia de qué, de aminoácidos de una Una proteína.
¿Qué necesito entonces para transcribir? RNAs mensajeros, RNAs ribosómicos. ¿Qué más necesito? RNA de transferencia. RNAs de transferencia. Y estos RNAs ribosómicos, tanto en unidad mayor como en la unidad menor, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen esos 64 codones? ¿Cuántas son las letras que componen los aminoácidos? 4. Para el caso de ADN es adenina, timina, guanina y Citosina. Sin. Y en el aire mensajero esto está mal. Sí. No está bien, ¿no? No debería. Sí, está mal. Es decir, me estoy dando cuenta que tengo que poner ahí. Citosina. Para el RNA esa sería. Para el ADN no tendría que haber uracilo, tendría que ser adenina, citosina, timina y guanina. La RNA va a ser adenina, citosina, uracilo y guanina. En realidad los nucleótidos se representan por letras, no es la base solamente, ¿no? Y como son 4, y los codones, ¿el codón cuántas bases o cuántos nucleótidos tiene, chicos? 3. 4. No, el codón. 3. 3, perdón. 3. Yo pongo 4 Cuatro. 3, ¿esto a cuánto corresponde? 64. 64. En total, ¿cuántos codones tenemos en el código genético? 64. 64. ¿Y esos 64 para qué codifican? Para 20 Los aminoácidos. aminoácidos. No los Aminoácidos. son menos 3, ¿cuánto sería? 61. 61. Los otros 3 son codones stop. ¿Cuáles son? UAA. UA. UAG. UGA. Es decir, que en la secuencia del ADN, si nosotros encontramos UAA, ahí se paraliza la traducción. Si encontramos UGA, ahí termina la traducción. Repito, ¿ya? Este es degenerado. ¿Por qué se dirá que este código es degenerado? Coronado, ¿por qué es degenerado? Boris. ¿Por qué se dice que el código es degenerado? Tal vez sea porque está mostrando solo una cadena, doctora. No sus pares completos. Anel, Ronald Whitme, Moisés Mérida, Sara, Abner, Boris. Doctora, quizá porque en la degeneración el código genético va a haber múltiples codones que van a decodificar al mismo aminoácido. Eso es. Voy a cerrar esto porque me lo frisan, no sé en la pantalla, ¿por qué será? Fíjense, si nosotros observamos esto, por ejemplo, aquí para arginina, ¿cuántos codones codifican? 6. 6. Si vemos aquí para leucina, 4 más 2. 6. En cambio, para fenilalanina, ¿cuántos codones están codificando? 2. Para serina, otra vez 6. Si vamos para metionina, es el de inicio, ¿cómo se llama? AUG. ¿Y este qué codifica? Metionina. Para isoleucina son 3. AUU, AUC y AUA. Pregunto, si yo muto este nucleótido y en vez de C pongo U, ¿sigue codificando para isoleucina? Sí. Sí.
Y si en vez de A pongo C, Sí. También, sí, codificado. y hay ese tipo de mutaciones no son significativas porque siempre va a estar codificando. Ahora sí, en este caso de la leucina, U cambio por C, sigue siendo leucina. Si U cambio por A, sigue siendo leucina. Si U cambio por G, pero ¿dónde sí el cambio va a ser significativo? En el segundo codón y peor en el tercer codón. ¿Recuerdan la anemia de células falciformes? El cambio, ¿quién por quién era? ¿Qué aminoácido por quién se mutaba? Triptófano por valina. No es triptófano. Glutamato. 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 En realidad aquí está el cambio. Glutamato está a cambio por quién? Por valina. Por un cascabel. Y esto sí es significativo porque ya no es glutamato, es valina. Y es un aminoácido polar que estoy cambiando por un aminoácido no. No polar. Polar. Y eso está dando esa patología que es la hemoglobina S, hemoglobinopatía S, ¿no? O células falciformes. Hay pocas mutaciones y dentro de estas, algunas son significativas y otras no son significativas, ¿ya? Por ejemplo, triptófano también tiene un solo codón, es UGG. Si yo cambio cualquiera de estos, si esto cambio por C, UGC, ¿qué sería UGC? ¿Para quién codifica? Para Leucina. cisteína. Cisteína. UGC, ¿dónde está UGC? Ahí es Vita. Arriba. Arribita. Arriba de triptófano. Arriba del triptófano. Sí, está. Ahí está. Pues, UGC, triptófano. Ese es el cambio, ¿han visto? Está claro, ¿no? Y es degenerado por eso, porque para algunos hay 6 codones, para isoleucina solo 3, para glutamato, glutamina hay 2, para triptófano hay 1, para metionina hay 1, para serina hay 6. Por eso decimos que el código genético es degenerado. ¿ya? Ya. El cambio en esta fila, que sería la tercera base, no es tan significativo. Más significativo es la mutación en la segunda letra y mucho más en la primera letra. En total, si nosotros contamos, son 64 codones, 3 stop y uno que codifica para el codón de inicio, que es la metionina. Ojo, no se superpone. Estos 3 nucleótidos es un codón. Otra vez 3 nucleótidos. Y así va sucesivamente, no hay superposición. No voy a decir aquí UAUC y luego volver UCC, no. 3, 3, 3 y así se va haciendo la lectura. Entonces no hay superposición, ¿ya? Es casi universal. Porque si nosotros vemos el código universal, en realidad el código que tenemos en el núcleo, en el caso de los eucariotas, o en el caso de las bacterias procariotas, UAG va a ser un codón de terminación, un codón stop. AUA va a codificar para isoleucina, AGA para arginina, pero en el código mitocondrial hay variaciones. Por ejemplo, UAG, ¿para qué codifica? Para el triptófano. AUA, ¿para quién codifica? Para el codón de inicio. Y AGA es un codón de terminación. En cambio, este código va a ser el mismo para gatos, para perros, para bacterias, para hongos. No varía, ¿ya? Sí hay pequeña variación. Por eso decimos que es casi universal. Y ya sabemos AUG, ¿para qué codifica? Metionina. ¿De qué? De inicio. Sin embargo,
bacterias, vamos a ver, muy rara vez, es G, UG, ¿y esto para qué codifica? Para Valina. Valina. como codón de... Doctora, creo que en la anterior diapositiva el de codón de inicio estaba AUA. ¿En cuál? Mm, Pero Ay. este es para el código mitocondrial, ya. ¿ya? Cuidado. Ya, gracias, doctora. Y los tres no se olviden, esto tienen que acordarse. ¿Cuáles son los codos? Es importante, los de terminación UA, UAG y UG. Ojo ya, esto ya les he explicado hace rato. Si nosotros cambiamos la tercera base, eso no es tan significativo, pero sí la segunda. Y si cambio una pirimidina por una purina, eso está haciendo, como hace rato hemos mencionado, que un aminoácido apolar se transforma en un polar o al revés, ¿ya? Hace rato, por ejemplo, si nosotros vemos acá, hemos dicho, era de a G, estoy cambiando, ¿qué cosa? Una purina Adenina. por una pirimidina. Y en ese caso el cambio es de polar a no polar. Bueno, Codificar, ¿qué quiere? Decodificar el código genético, ¿qué quiere decir? Convertir esa información en ¿qué cosa? En proteínas. En proteínas. En este caso, en la secuencia de ¿qué hemos dicho? De aminoácidos. Aminoácidos. Entonces, acá, ¿dónde encontramos el código genético? En el ADN. ¿Quién va a transportar ese código genético? Es el RNA mensajero. ¿Dónde? A los Ribosomas. para que se sintetice la proteína, que necesito que los RNAs de transferencia transporten esos aminoácidos. Y ahí hay una enzimita, ¿cómo se llama? Transferencia. Y pueden haber medicamentos que inhiban a esta enzima. Por ejemplo, la puromicina inhibe esa enzima, entonces los de transferencia no cargan aminoácidos y no pueden transportar estos a los ribosomas. ¿Y qué nos está llevando a cabo? La la síntesis de la proteína. Ahora vamos a ir a ver la estructura de esos ribosomas, de esos gránulos. Se llamaban de Palade porque ha sido este señor George Palade que el 55 ha descubierto al microscopio electrónico esos puntitos negros. Son los más abundantes ¿de qué parte? ¿Dónde se encuentran los ribosomas? Pero también encontramos ¿dónde? En la mitocondria. No olviden, las mitocondrias también hacen traducción. Justamente, ¿qué están traduciendo? Esas proteínas, ¿de quiénes? De la cadena Respiratoria. Van a traducir las proteínas del ciclo de Krebs, ¿no? Bueno, tenemos ribosomas en todos los seres, ¿no? Los animales, los vegetales, los hongos, las bacterias. En los cloroplastos también hay en las plantas. Ojo, en bacterias el ADN está cerca porque ahí mismo se lleva a cabo la transcripción y ahí mismo se lleva a cabo la traducción. Entonces, en bacterias todo está unido, en cambio en procariotas no, hay lugares específicos, núcleo que hace replicación, transcripción. ¿Y dónde se lleva a cabo la traducción? En el citoplasma, más específicamente ¿dónde? En los ribosomas. ¿Qué retículo hemos dicho? Endoplasmático. ¿Este qué es? 70S, ¿qué quiere decir? Subunidad ribosomal. Es el ribosoma del... Es el coeficiente de sedimentación del ribosoma. Sí, sedimentación. Y este está conformado por dos subunidades. 50S la mayor. 30S. La Es el menor. coeficiente de Doctora, ¿no sería sedimentación de la... 80S?
No, Ese es de eucariota. no, Ok. no, no, nada. Sino que cuando se une esto con esto, el coeficiente de sedimentación es 70. Y cuando está solito la subunidad menor, ¿cuánto es? 50 S. Y cuando está solito la subunidad menor, ¿cuánto es? 30. 30 Y es. si se unen ambas subunidades, producen un ribosoma que tiene ¿qué coeficiente de sedimentación en procariotas? 70. 70. Ah, Y si fuera procariota, ¿esto cuánto es? 80 S. ¿Y esto cuánto es? 60 S. 60. 60 y 40. 40 S. Entonces, eso nos está diciendo si el medicamento va a actuar sobre una subunidad mayor de procariota o eucariota. Si es procariota, no hay problema. Si es sobre mi subunidad, ahí sí me mata esa molécula. No es bueno porque estoy inhibiendo mi maquinaria de Traducción. Y si no produzco proteínas, adiós mundo cruel, ¿no? No tengo insulina. ¿Qué pasa con mi glucosa? Se eleva. ¿Eh? Esto me mata. Hay un desequilibrio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en procariotas hay diferentes RNAs ribosómicos en los ribosomas. En la subunidad mayor, ¿qué RNAs ribosómicos hay? 5S. 5S y 23S. S. ¿Y a cuántas proteínas está asociada? 31. Proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? L1, L2 y L3. En cambio, el 16S, ¿dónde está? En la subunidad menor. ¿Y a cuántas proteínas está asociado? 21 21 ¿De proteínas. qué tipo son estas? S1, S2 y S. S3. 3. Pues esa es la estructura del ribosoma. Ya, ¿a qué subunidad se une el RNA mensajero? A la subunidad La menor. subunidad menor. Menor. ¿Y qué tiene la subunidad menor? El RNA ribosómico Este es el que se 16S. une, el 16S. Y ojo, este va a reconocer en el RNA mensajero, en el caso de procariotas, la secuencia SAINE del grano. En cambio, en el caso de eucariotas, ¿qué reconoce? La caperuza, la 5-metilguanosina. Eso le va a dar la señal que ahí tiene que iniciar el proceso, cuál es el codón de inicio, y va a iniciar con metionina ese proceso. Cuando digo operón de lactosa, ¿a qué me refiero, chicos? A estos 3 genes estructurales que componen el operón de lactosa, al operador, al promotor, a los genes Reguladores. En realidad, el gen regulador no entra, es hasta aquí nomás. El promotor, el operador, cuando digo operón, y cuando digo ORF es todo esto. Está el inductor, en este caso de esto es la lactosa, está el gen regulador. ¿Cómo se regula este proceso de transcripción? A través de genes reguladores, es decir, si se transcribe y traduce, ¿qué va a producir? Esta proteína. Proteína represora. Y esta proteína represora, cuando se une al operador, ¿qué está evitando? El proceso de transcripción, traducción. Hay varios procesos regulatorios, pero uno de los principales es esto, ¿ya? En realidad, inducción cuando no se une y represión cuando se une. ¿Está claro? Esos son los términos. Ya no decimos activación e inhibición. En genes, ¿qué términos se utilizan? Inducción y Represión. el operón LAG-Z, que se llama, ¿por qué? ¿Qué tiene los 3 genes estructurales? En este caso, LAG-Z, LAG-Y y LAG-A. Estos son los genes. Y cuando se transcriben, ¿en qué se están transformando? En RNA mensajero. ¿Qué tipo de RNA mensajero va a ser este? ¿Policistrónico o monocistrónico? Policistrónico. Que está codificando para 3 genes la información. ¿Y esto a cuántas proteínas cuando se traduce va a dar lugar? A 3. Tenemos el operador, tenemos el promotor, tenemos el gen regulador. ¿Quién se va a unir? Vamos a ver.
Entonces, acá en el ARNA mensajero son varios ribosomas los que se unen y hacen la lectura. Y al mismo tiempo que leen, están haciendo la traducción. Por eso se dice polirribo o polisomas, ¿ya? ¿Este ribosoma de quién es, chicos? De las eucariotas. Entonces, 80S, ya digo, es eucariota, 60S, su unidad mayor de eucariota, 40S, su unidad Menos. tipos de RNA ribosómicos hay aquí. 5S, 5S, 5,8S, 28S. El único que es idéntico es el 5S. Después está el 28 en vez del 23 y el 58S. Y hay más de 50 proteínas. ¿De qué tipo ya hemos dicho? L1, L2 y L. En cambio, en 40S, ¿quién está? 18S. ¿Y a cuántas proteínas se tiene que unir? 35 de S1, S2, S3. Entonces, en la subunidad mayor, chicos, si bien tiene estructura, la subunidad menor tiene la región aminoacil-peptidil, la región E de expulsación, la subunidad mayor tiene actividades enzimáticas. Están dos enzimas, la peptidil transferasa y la GTPasa. Entonces, los ribosomas no solamente tienen una actividad, o los RNAs ribosómicos, perdón, juegan un rol estructural, sino también un rol catalítico, porque hay enzimas dentro de esos ribosomas que juegan ese rol, ¿ya? O de esos RNAs ribosomas. ¿Esta subunidad qué es? ¿Mayor o menor? Mayor. No, menor. Es la que se une, dijimos, al RNA mensajero. Y la que tiene actividad catalítica, peptidil, transferasa y GTPasa, ¿qué subunidades? La mayor. Entonces, vamos a ver. Primero está unida la subunidad mayor a la menor y cuando tiene que traducirse se libera la subunidad mayor, se agregan los factores de inicio de la transcripción y ese proceso va a iniciar y después factores de elongación y va a ir elongando ese proceso y se repite N de veces. Nuevamente se asocia, se vuelve a disociar y para eso puedo usar medicamentos que vayan a unirse tanto a la unidad menor o mayor y esto está evitando que se reasocie esto con esto y por tanto que estoy evitando el proceso de ¿qué? Traducción. ¿Esto qué es? El RNA mensajero que tiene las secuencias codificadoras. Estos que son los RNAs de transferencia. A los aminoácidos. Tiene actividades enzimáticas, como podemos saber acá. Si digo L1, L2, L3, ¿es la subunidad mayor o la subunidad menor? Mayor. ¿Qué tipo de enzimas tiene esta? Peptidil transferasa y GTP. ¿Y la subunidad menor, cómo se llama? Si es 50S, ¿cómo se va a llamar este? 30S. ¿Qué tiene? El sitio A, el sitio P, y el sitio E o de expulsión o de salida. Al sitio A, ¿quién se une? El aminoácido. Después, la enzimita esta lo que hace es transferir al sitio P. Dejar esto libre. Otra vez, ¿quién trae? El RNA de transferencia. ¿Qué está fijando? El aminoácido. Luego esta enzima transfiere y forma el enlace peptídico entre este primero y el segundo. Y así esto se repite y como se va elongando esa cadena, ¿por dónde sale? Por el sitio de expulsación o de salida, que es este sitio E. Y de esa manera está saliendo. ¿Y qué necesito para producir energía? GTP, que a través de esta enzima GTPasa se está desfosforilando y ese proceso está generando energía para la formación de qué enlace en los aminoácidos. Enlaces peptídicos. ¿Este ribosoma es procariota o es eucariota? Procariota. Fuera eucariota, ¿cuánto está aquí? 60S y aquí 40. 40S.
Entonces vamos a hablar de ese cambio de genotipo a fenotipo, porque genotipo es de genes. Estoy hablando de replicación, transcripción, pero cuando digo fenotipo, ¿de qué estoy hablando? De la traducción. Porque esa información se está decodificando en otra lectura, en la síntesis de que dijimos, Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Que esas unidades negritas en el retículo endoplasmático, ¿quién es? Necesitamos RNAs ribosómicos, ¿sí? Necesitamos RNAs de transferencia, ¿sí? Necesitamos aminoácidos, ¿sí? ¿Y en qué dirección se está traduciendo? 5,3. Aminocarboxilo. Sí, en el caso del RNA mensajero, ¿la lectura en qué dirección se hace? 5,3. Es gradual y repetitivo, es decir, va a ir en forma continua siguiendo la secuencia y se va a incorporar el siguiente aminoácido y así sucesivamente. Y es en realidad en ese sentido que va el RNA mensajero. ¿Qué sentido? 5'. 3. Para que fije el aminoácido al RNA de transferencia, ¿qué necesito? Energía. ¿Qué nucleótido está dando esa energía? GTP. Y para que se forme el enlace peptídico necesito otro nucleótido trifosfato. ¿Cuál es? GTP. Entonces necesitamos otra vez energía, la moneda energética. ¿Y quién dirige la orden de aminoácidos, chicos? El RNA mensajero. El orden de codones de quién? ¿Del RNA? Mensajero. Ojo, necesito varias proteínas para esto. ¿Sí o no? Sí. Varias. En la subunidad mayor en eucariotas, ¿cuánto está? ¿Cuántas proteínas? Más de 100. Entonces, ¿qué necesitamos como para este proceso? 22 RNAs de transferencia, los diferentes RNAs ribosómicos que ya hemos explicado, el RNA mensajero que se va a traducir, factores iniciadores en eucariotas son más de 10, factores elongadores, factores de terminación. Necesitamos diferentes enzimas, la peptidiltransferasa, la GTPasa, la aminoácido de transferencia. Necesitamos, ya hemos dicho, GTP-ATP, aminoácidos, necesitamos ribosomas. ¿Qué etapas tiene este proceso? 5. ¿Cuáles son? Igual que en transcripción, igual que en replicación. Preiniciación, iniciación, elongación, terminación y eventos. En el preinicio, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que activar el aminoácido. Para eso se tiene que unir al AMP. Después de eso, tiene que ser transferido al RNA de transferencia. ¿Quién hace esa unión del aminoácido al RNA de transferencia? Esta enzima, ¿cómo se llama? Aminoácido de transferencia. O RNA aminoácido de transferencia nada más. Y hay varios tipos. 1, 2, 3. La 1 es monomérica, la 2 es homodimérica y la 3 es tetramérica. ¿Y dónde se une el aminoácido a este extremo? ¿Qué extremo es? No es amino. ¿Sí? Oxidrilo. Evidentemente, ¿qué extremo se está uniendo ahí? O a Amino. ¿qué hace eso? ¿Cómo se llama? Aminoácido RNA de transferencia. Tiene esta adenina en ese extremo y aquí es que está uniendo al grupo amino de el aminoácido. Y vemos, ¿no? ATP para que el aminoácido se active,
se une al adenilato, se libera fósforo inorgánico, eso que está generando energía para que el aminoácido se una aquí en la RNA de transferencia y que está haciendo esa reacción esta enzima. Entonces, dentro de esto, los RNAs de transferencia también podemos distinguir quién está transportando el codón de inicio y quién está transportando la metionina que corresponde no a un codón de inicio, porque voy a necesitar metioninas, ¿no?, en la estructura de las proteínas. Entonces, ¿cómo yo distingo? Cuando hay esta IMET, quiere decir que este RNA de transferencia está transportando la metionina de inicio. En cambio, si tenemos a RNA TM, MET, que está transportando este RNA mensajero, o de transferencia, la metionina que no corresponde a un codón de inicio. Y va a seguir codificando. ¿Qué codón está codificando para esta metionina? Que no está al inicio, el mismo. AUG. UG, ¿ya? Algo que en bacterias ocurre, esta metionina, ¿cómo tiene que estar? Formilado. ¿Y qué enzima utiliza en este caso? Una transformilasa, la bacteria. ¿Y para eso qué necesita? ¿Qué vitamina? ¿Qué vitamina necesito aquí? Ya pues, ¿qué vitamina es esto? Es el tetraidrofolato, doctora. ¿Qué vitamina es? B6. B9, ácido Fólico. Ácido fólico. Ese es el PABA el que da lugar, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que pasa en el preinicio. Se activa el aminoácido, se une al RNA de transferencia. Ahora, en el inicio, se va a unir al mensajero, ¿quién? El RNA de transferencia y en realidad el RNA ribosómico de las unidades ¿qué? Pequeño. Luego se forma el complejo de inicio, es decir, las dos subunidades están unidas, necesitamos el RNA de RNA de transferencia que contiene la metionina formilada, el GTP y los factores de inicio 1, 2 y 3. Ojo, ¿cómo es que reconoce el RNA ribosómico el lugar donde se va a iniciar este proceso? Es que cuando encuentra alto contenido de guaninas, unas 4 a 6 unidades más allá de donde, del codón de inicio. Del codón de inicio. Y fíjense, aquí hay 2, 4, 6, 7 más allá, aquí hay 4 más allá, aquí hay 2, 4, 6, 7 más allá. Entonces, en 2, 4, 6, 8. Aquí hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Entonces, 9 a 4 nucleótidos. Más allá de este codón de inicio está, ¿qué cosa? La secuencia SAINE del grano. ¿Es rica en qué? En guanina. Y eso le permite reconocer el RNA ribosómico, ¿ya? ¿Qué ribosómico es este? ¿Quién me podría decir? En procariotas, ¿cómo se llama ese RNA ribosómico? De la subunidad menor, ¿cómo se llama? 30S, 16S. 16S. Esta es la secuencia, ¿ya? Entonces, esta parte del RNA ribosómico reconoce esta secuencia SAINE del grano. Este es un gen que codifica para ARB, GAL-E, lo mismo. Fíjense, varios genes, varios RNAs mensajeros en bacterias que codifican para el triptófano E, tiene la misma secuencia, fíjense, se parece, ¿no? Y el codón de inicio que codifica para quién? Metionina. Pero aquí está GUG. Esto no es metionina, ¿qué es?
Valina. Entonces, de 2, 4, 6, 8, 10, 11 genes de diferentes especies, uno de ellos en LAC-I es el que codifica ¿para qué? Para valina como codón de inicio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se lleva a cabo? La subunidad menor se disocia de la subunidad mayor, se agregan los factores de inicio, en este caso F1, F3, luego se agrega el factor de inicio F2, GTP y el RNA de transferencia que trae metionina se va a unir a la subunidad menor, de igual manera a el RNA mensajero, esa subunidad menor se reconoce y ya hemos visto a través de su RNA ribosómico, se libera el factor F3, se está uniendo, ¿a dónde se une el RNA de transferencia? Auge. Al codón del RNA Mensajero. Y fíjense, el factor de inicio 2 es el que está aportando el GTP para que después genere energía y forme ¿qué cosa? El enlace peptídico. Se forma ese complejo y después nuevamente ¿qué se vuelve a unir a todo esto? La subunidad mayor, 50. Necesitamos agua otra vez para el proceso. ¿Qué sale? El factor de inicio 1, el factor de inicio 2, sale GDP, porque ¿qué está haciendo la GTPasa? Desfosforilando GDP, generando energía para que se forme ¿qué cosa? El enlace que dijimos, Peptídico. Entonces ahí tenemos el RNA de transferencia que ha aportado esta metionina, otra vez se une la subunidad mayor. Y después, bueno, ¿y qué tiene la subunidad menor? Estos sitios, ¿cuáles son? Sitio A, sitio B. Sitio E. Ya saben, ¿qué son? ¿Dónde se une primero el primer aminoácido, la metionina? Sitio A. Después tiene que dejar libre esto para que el segundo venga a unirse. ¿Y dónde va a transferir? A la región peptidil. ¿Y quién hace eso? ¿Qué enzimita? Peptidil transferar. Deja esto libre y el segundo se une otra vez, el mismo proceso que hemos mencionado, y este aminoácido va a ser transferido ¿dónde? A la región Peptidil. Necesitamos la GTPasa para que genere energía. ¿Y qué enlace se está formando? Peptídico. Deja libre, otra vez viene, ¿y quién se va a unir a esta unidad menor? El tercer. ¿Y quién está transportando eso? El RNA de transferencia. Y todo lo que hemos dicho está aquí en esta imagen. Primero está así, se disocia la unidad mayor, se agregan los factores de inicio, F1, F3, luego entra F2 con el RNA de transferencia que está cargando metionina, GTP, y luego sale aquí el factor de inicio 3, el factor de inicio 2, el factor de inicio 1, y se asocia nuevamente ¿quién? La subunidad mayor. Pregunto, si aquí viene un medicamento y se está uniendo al sitio aminoácido, ¿podrá llevarse a cabo este proceso? No. Viene un medicamento e inhibe a la subunidad mayor, en este caso, por ejemplo, en el Helicobacter pylori se utiliza para el tratamiento claritromicina. Y es el medicamento a qué enzima inhibe, a la peptidil transferasa. Entonces, ¿a qué subunidad se está uniendo? ¿Mayor o menor? Mayor. Y por tanto, ¿cuál es la función de la claritromicina para eliminar el Helicobacter pylori? ¿Eliminar qué cosa? La Traducción. Y si la bacteria no elabora su maquinaria proteica, ¿va a vivir? No. Igual que nosotros, muere, ¿no es cierto? Bueno, y después sigue el proceso de elongación, que se unen factores elongadores, el F2, el FETS, el FEG, y va creciendo la cadena.
actúa la peptidiltransferasa. ¿En qué subunidad está la peptidiltransferasa? En la subunidad mayor. ¿De qué RNA ribosómico estoy hablando? 23. 3S. Y sigue el proceso hasta terminar, encontrar qué cosa, un codón de qué dijimos. Determinación. Y pues aquí tengo, por ejemplo, el operón para el triptófano. Esto codifica a 5 proteínas, es policistrona. Si se va a transcribir, va a dar lugar a un RNA mensajero que tiene la secuencia para ¿cuántas proteínas? Para 5. 5. El operón de la urea es igual en procariotas. Codifica también para 5 genes. Sería el gen que codifica para carbamoil fosfato sintetasa 1, el gen que codifica para la ornitina transcarbamoilasa, el tercero para la argininosuccinato sintetasa, el cuarto para la argininosuccinato liasa y el quinto ¿para quién codifica? Para la Arginasa. Ahí hablo del operón de quién, de la urea. Un solo promotor el que está comandando la expresión de estos genes. ¿Sí? Si este es fuerte, va a tener alto poder de transcripción y traducción. Y si es débil, esto muy lentamente se lleva a cabo. Y ahí está toda la maquinaria, ¿no? Para ese proceso de traducción y la elongación. Fíjense que se está formando lo que dije hace rato, los enlaces peptídicos. ¿Y hasta dónde termina? Hasta que se agreguen los factores de terminación en eucariotas, 1, 2, 3, aquí está. En cambio, en procariotas, ¿cuál es la señal? Los codones de terminación. En nosotros también, pero para ¿qué se tiene que unir a esos codones de terminación? Los factores de terminación. L1, L2 y L3. Uno que está reconociendo UAA y UAG. En cambio, 2 que reconoce el mismo UAA, pero en vez de UAG está reconociendo el codón stop UG. Y el L3 está estimulando a que finalice ¿qué cosa? Ese proceso de traducción. Ahí está todo lo que he dicho, ya no vamos a repetir. Y después que termina de traducirse la proteína, ¿qué hace? Se modifica. Por ejemplo, en el caso de eucariotas, ¿qué tengo que sacar de su extremo 5'? Amino. El formilo. Puedo acortar. ¿Recuerdan los simógenos cuando se producían en el páncreas? ¿Qué están haciendo estos? ¿Y quién activa que se acorte su estructura en el extremo amino carboxiterminal? ¿Qué proteína hace que se active ese proceso de clivaje en la estructura de los simógenos y hace que el quimiotripsinógeno se transforme en quimiotripsina, la proelastasa en elastasa? ¿Quién es? ¿Pepsina? ¿Qué? ¿Pepsina? No. Colecisto. Colecistosina. Se va a acetilar en el nitrógeno terminal. ¿Quiénes? Las histonas, por ejemplo, esas proteínas nucleares. ¿Qué tienen? ¿Ricas en qué eran las histonas? Lisinas y arginina. Se pueden acetilar, se pueden hidroxilar. ¿Quiénes hidroxilan en el colágeno? La lisina y la prolina. ¿Recuerdan? Se fosforila la exocinasa y si se fosforila está activa o inactiva. Activa. La exocinasa de la vía glucolítica fosforilada está inactiva. ¿Qué aminoácidos se fosforilaban? Serina, Tirosina, la metionina. Entonces, esos procesos de fosforilación en esas enzimas están regulando la transducción de señales a que se exprese o no se exprese esa proteína. Ojo, en la insulina, por ejemplo, tenemos 2 cadenas
una cadena alfa y otra cadena beta. Y se forman puentes de azufre entre cadena alfa y cadena beta y dentro de la misma cadena alfa. Pues pueden formar puentes de hidrógeno, pueden metilarse nuevamente a nivel de lisina arginina. Y cuando se metila las histonas, inhibe la Transcripción. una manera de regular. Les he hablado, los himógenos se hidrolizan. Puede haber una proteólisis parcial, ir digiriendo una parte y quedar lo que es la parte activa solamente en la secuencia de una proteína. Pueden ensamblarse, por ejemplo, la hemoglobina, ¿cuántas unidades tiene, chicos? 4. 4. Entonces, dos cadenas alfa con dos cadenas beta y forman una estructura cuaternaria de esa hemoglobina. Pueden glucosilarse, pueden prenilarse, pueden sulfatarse. Cuando digo sulfatación, se está uniendo a un grupo sulfato los aminoácidos. Cuando digo prenilación, a un grupo prenilo, y glucosilación a una glucosa. Los anticuerpos, por ejemplo, ¿qué tipo de proteínas son? Glucoproteína. La LH, ¿qué tipo de hormona es? Glucoproteína. Igual glucoproteína. Entonces, la asparagina, la treonina serían los aminoácidos que están llevando a cabo esos procesos, ¿ya? En eucariotas, estas modificaciones son más complejas. Puede haber ruptura proteolítica. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué enlaces se están rompiendo, chicos? Peptídicos. Por ejemplo, la insulina, ¿cuántos aminoácidos tenía cuando nacía como preproinsulina? ¿Se acuerdan? ¿127? No. 155. ¿No se acuerdan? ¿106 o 109? ¿Qué aprenden, pues? En gluconeogénesis hemos llevado esto. Luego, ya hemos hablado, ¿no? El ALH, en el caso de los anticuerpos. ¿Dónde van a glucosilarse estas proteínas, chicos? ¿En qué parte? Retículo endoplásmico. En el retículo Retículo endoplasmático. Liso, ¿y dónde más? De Golgi. Hidroxilar, ya sabemos quién es en el colágeno, qué aminoácidos se están hidroxilando. La prolina y la lisina. Y no hay eso, el colágeno, ¿cómo es? Laxo. ¿Y qué vitamina necesitaba para hacer eso? ¿Qué vitamina? Vitamina C. Vitamina C. C, ¿dónde pues C? Y si no hay C, ¿qué enfermedad estoy produciendo? Escorbuto. Escorbuto. El colágeno es laxo, no es compacto, no es súper enrollado, por tanto no cumple su función. Puede haber fosforilación, ya hemos visto dónde se fosforilan, en qué aminoácidos las proteínas, dónde tienen oxidrilos, ¿cuáles son? Serina, tirosina y treonina. ¿Recuerdan? Hay proteínas asociadas a lípidos, las Lipoproteínas. Pueden metilarse también. ¿Qué aminoácidos se metilan? Histidina, arginina, lisina, asparagina. Y eso puede ir a generar modificaciones en las funciones de estas proteínas. Pueden formarse puentes de hidrógeno a nivel de su estructura, como en este caso, ¿no? Entonces, la insulina, 109 aminoácidos, corta esta secuencia ladder y se transforma en esta molécula que tiene el péptido C de 84 en total, más la cadena alfa, más la cadena beta. Libera este péptido C de 33 aminoácidos y que está generando la unión de dos cadenas, alfa y beta. Alfa 21, beta con 30 aminoácidos.
¿Y qué se está formando aquí? Los puentes de sulfuro. Aquí están las cisteínas libres, ¿no? Los grupos sulfidril ahora que han formado dentro de la cadena alfa un puente de azufre, entre cadena beta y cadena alfa, dos puentes de, y así recién sale en esas vesículas, ¿cómo se llama esta? Insulina. De sus funciones, ¿no? Entonces, si bien hemos explicado ahorita el proceso de traducción en procariotas, en eucariotas es mucho más complejo. Más factores de inicio intervienen. No olvidemos de aquí de qué ribosoma estoy hablando. 80. 80S. ¿Qué subunidad menor? 40. 40. ¿Qué tipo de RNA ribosómico tiene ese? 18 es. 18S. Entonces, 18S que va a reconocer en el RNA mensajero, Al la 16, caperuza, no la secuencia Ay, saccharida, no, la caperuza, la metilguanosina. Que está cerca a quién, al codón de Inicio. Metionina. entonces RNA de transferencia IMET que va a transportar Metionina. ¿verdad? No hay secuencias AINE del grano en eucariotas. ¿Qué tengo? La caperuza 5-metil guano. Caperuza 5-metilguanos. ¿Y qué subunidad se une al RNA mensajero? La 40S. ¿Y quién reconoce esa subunidad, esa región? La RNA ribosómica. Y ahí está todo lo que les he explicado, ¿no? Varios factores de inicio de ese proceso. Es el mismo proceso, ¿no? Ribosoma se disocia a la subunidad mayor, se une, ya no es en este caso F1, F2, ¿cómo se llama el factor de inicio? EIF6, luego ¿qué se va a unir? El EIF3, el EI14C y varios complejos ahí, ¿no? El IA, 4A, 4B, 4F. Entonces, hay muchos más factores, como verán. El proceso es mucho más complejo. Y ahí está, en vez de estos tres, fíjense cuántos más hay. El F1, el FIA, ¿qué hacen? Preparan al RNA mensajero para que se una aquí al ribosoma. Estos, el EIF2, EIF2B, CF3, ¿qué hacen? Colaboran para que se una el RNA de transferencia que contiene ¿qué cosa? La metionina. Así sucesivamente. Ayudan a la disociación, por ejemplo, de esos factores que al inicio se han incorporado estos otros. Los educadores ya no se llama FTU, FTS, FG, ¿qué se llama? FE, F1 alfa, F1 gamma, F2. ¿Por qué es importante descifrar esto? Para que yo vea, algunos medicamentos pueden ir a inhibir estos factores. Entonces, si es EIF6, no es procariota, ¿de quién estoy hablando? De un eucariota. Bueno, ¿dónde se lleva a cabo la síntesis de proteínas? En el citosol, más específicamente, ¿dónde? Ribosoma. ¿Y qué inhibe esto? Ahora sí, esto es lo más bonito. La puromicina es una droga. Lamentablemente no me deja mostrar, chicos. La rabia, no sé por qué. Anula el puntero. ¿A qué enzima se está yendo a unir?
Aminoácido, Aminoácido y arenite sintetasa. Sí, le entendí. Entonces, ¿qué está evitando esta droga? Es un antibiótico que se una el aminoácido ¿a quién? A la A la ARN transferencia. Y si no hay eso, no hay traducción. El grupo de la doxiciclina, tetraciclina, oxitetraciclina, son derivados, ¿no?, de la doxiciclina. ¿A quién se unen? A la Transferencia. 30 es el unidad ribosómico. 30 Al dice. sitio A. ¿Recuerdan? A, el sitio Sí. B, el sitio E. Y si el sitio A está ocupado, ¿podrá ingresar el primer aminoácido? No. No. Otra vez que estamos inhibiendo el proceso de Traducción. Los aminoglucósidos, estoy hablando de la streptomicina, la gentamicina, la tobramicina, la canamicina. Después ha venido la amicacina. Estos inhiben la síntesis, toditos estos inhiben la síntesis de proteínas. Están inhibiendo la traducción porque se unen ¿a quién? Al 30S. Pregunto, en todos estos casos, estos medicamentos, ¿están inhibiendo la síntesis proteica de procariotas o eucariotas? Procariotas. 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 30S no existe en mí, ¿no? No. No. Cloranfenicol, claritromicina, claritro para el tratamiento de ¿qué les dije? Helicobacter. Helicobacter pylori. Cloranfenicol para la fiebre tipo Bacterias. idea. ¿Qué inhibe a esta enzima? ¿Cómo se llama? Peptidil Peptidil transferasa. Mira, está eso. En la mayor 50 es. Otra vez, ¿es sobre procariotas o eucariotas? Procariotas. Son de amplio espectro esto porque actúa sobre gran positivas como gran negativas. Negativo. La eritromicina, ¿dónde se une? A las unidades y evita que se reasocie con 30S en ese proceso de traducción. Y el ácido fusídico se parece a la eritromicina e inhibe al factor elongador G. Otra vez, ¿sobre procariotas o eucariotas? Y específicamente actúa sobre qué tipo de bacterias. Gran positivo. La cicloheximida puede actuar tanto en procariotas como en Eucariotas. eucariotas. ¿Y qué hace? Inhibe y dijimos que A la La peptidil transferasa. 60 entonces, ¿es eucariota o procariota? Eucariota. ¿De dónde deriva esta droga? De este hongo, Streptomyces griseus. Le falta la E. Me comí. Arreglaremos porque después no voy arreglando. Y la difteria, la Corynebacterium diphtheriae, ¿qué produce y me mata? La toxina difterica. Y esta incorpora un ADP al factor de elongación 2. Otra vez, ¿es de procariota o eucariota? Eucariota. Procariota. Procariota, perdón. Sí, procariota. Eucariota. Me mata a mí por eso. Es letal para los humanos. ¿Cuál es su dosis? 0,1 microgramos de toxina por kilogramo de peso y adiós mundo cruel. Porque está actuando sobre qué maquinaria, sobre mi maquinaria. La ricina, otra vez, me mata, es tóxica para mí. Porque sobre quién está actuando. 28. Entonces, ¿han visto? Aquí estas drogas, estas tres que están inhibiendo la traducción de quiénes, de Eucariotas. eucariotas.
aquí en realidad esta molécula sobre el nucleótido, sobre el RNA ribosómico 28S, si quieren ir más allá, ¿qué hace? Está eliminando la base nitrogenada, la adenina, es decir, que está rompiendo el enlace N-glucosídeo. Y haciendo eso, está inactivando aquí en el RNA ribosómico 28. Conclusión ya no voy a dar porque es lo mismo, solamente está resumido. No vamos a tener mucho tiempo, si no nos vamos a quedar hasta mañana, chicos.